poder hablar con todos ustedes. La oportunidad de crear una constitución local es extraordinaria en muchísimos sentidos. Haré una reflexión sobre algunas problemáticas que considero que deben ser especialmente reconocidas en su relevancia de cara precisamente a algunos principios que me parece deben inspirar la redacción de un texto constitucional que cumpla con los principios que están en la invitación que nos hicieron, que es un texto moderno, democrático y visionario. La seguridad desafortunadamente no se decreta. La seguridad se administra todos los días y se vive o no se vive la seguridad. De cada 10 capitalinos, 3 se sienten seguros y 7 se sienten inseguros. Lo que el gobierno de la ciudad puede hacer es lo que cualquier otro gobierno puede y debe hacer, es decidir si la percepción es relevante o no, y si la quiere entender o no, y si la quiere transformar o no. La fórmula recurrente que ha tenido el gobierno de la ciudad ha sido poner a un lado la percepción ciudadana. Estamos en una paradoja muy costosa, porque hemos invertido un dinero enorme en tener información empírica nacional a través del INEGI, y ya la tenemos. Casi nadie la ve, pero ya la tenemos. Casi nadie la estudia, pero ya la tenemos. Esto no lo digo yo, lo dicen los amigos del INEGI. La encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad lleva 2 aplicaciones y es la encuesta más grande en el mundo en su tipo. Europa está hoy empezando a aplicar encuestas inspiradas en lo que está haciendo INEGI. Solamente que, insisto, el gobierno de la ciudad, como muchos otros gobiernos, en mi opinión, colocan a un lado la percepción, y entre otras cosas la colocan a un lado porque no saben qué hacer con ella. Y lo primero que se decide al no saber qué hacer con ella es no estudiarla. No conozco documento oficial alguno publicado en la historia de esta ciudad que explique a profundidad, con base empírica, de qué está hecha la percepción de seguridad y la percepción de inseguridad en la Ciudad de México. El senador Mario Delgado nos dice que la percepción es muy buena de lo que pasa en la Ciudad de México. No lo es. Probablemente lo es para los gobernantes. No lo es para el ciudadano promedio. Ahí están los datos. ¿Queremos verlos o no queremos? Y sobre todo, ¿queremos usarlos o no queremos usarlos en la formulación de políticas públicas? Inglaterra creó hace muchos años un gabinete especializado en percepción de inseguridad. Aquí recuerdo, por ejemplo, frases de Marcelo Ebrard, de López Obrador, diciendo que la percepción seguía siendo un problema, pero sin que el gobierno de la ciudad construya una solución para enfrentar el problema de la percepción. La percepción puede estar nutrida de experiencias directas o indirectas de inseguridad. La percepción de una señora de inseguridad puede ser porque a la vecina la robaron la semana pasada. O la percepción de inseguridad puede ser una persona porque le robaron a esa persona la semana pasada. La percepción es una experiencia subjetiva que se construye a través de experiencias directas o indirectas de daño patrimonial o a la integridad de una persona. Esto me lleva a una de las grandes preguntas que la Ciudad de México no ha querido responder, el gobierno de la Ciudad de México, que es cómo perfeccionar la calidad del diagnóstico sobre la inseguridad en la Ciudad de México. Hace muchos años, tal vez algunos de ustedes lo recuerden,
hace aproximadamente 10 años, quizá más, en realidad como 15, intentamos crear el Centro de Estudios para la Prevención del Delito en el DF. Se alojaron recursos incluso, se hizo la ley, se alojaron recursos. Se creó el Consejo Ciudadano Asesor y el entonces alcalde López Obrador dijo que no. Y la Procuraduría en su momento y la Secretaría de Seguridad Pública dijeron que no, porque el Centro de Estudios para la Prevención del Delito iba a hacer lo que ya hacían esas instituciones. Estoy hablándoles de que hace aproximadamente 15 años perdimos la oportunidad de crear una institución en la Ciudad de México que iba a estudiar con criterios científicos de alta especialidad de qué está hecha la inseguridad en la ciudad y cómo la podemos prevenir, la inseguridad y las violencias. Regreso a la mesa después de 15 años o más, regreso a la mesa la propuesta. La Ciudad de México requiere un centro de investigación aplicada en prevención del delito y las violencias, a la manera del Centro Nacional de Prevención que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero para hacer un trabajo local. Tiene razón María Elena, es una lección internacionalmente aceptada, la seguridad se resuelve en lo local. La inseguridad se resuelve en las colonias, en los parques, en las escuelas, en los vecindarios. La inseguridad no se resuelve en las leyes, no se resuelve en los despachos de los procuradores y los secretarios, no se resuelve en las patrullas, no, la inseguridad se resuelve en lo local, en la calle. Entonces, la Ciudad de México ha renunciado a colocarse en el liderazgo de la construcción de modelos de seguridad de vanguardia. Si alguien duda de lo que digo, salga ahorita y vaya a las delegaciones y pregunte cuántos cuadros técnicos tienen para construir propuestas de seguridad en las delegaciones. Me acuerdo que una vez que hicimos un paseo por delegaciones, nunca se va a olvidar esa imagen de una mesita con un conjunto de guaraches, estaban en el lunch, y esa mesita era el espacio donde se sentaba la gente que hacía prevención del delito en la delegación comunitaria. Esto tiene muchos años. Entonces, si desde el discurso político decimos que la cosa está bien, pues está bien. Pero si miramos a las encuestas del INEGI, no está bien. Y si salimos a hablar con la gente, no está bien. Entonces, la Ciudad de México padece de una obsesión por hablarnos de los indicadores de proceso. Estamos haciendo estas leyes, estamos creando estas instituciones, estamos trabajando en la reforma penal. Eso no está mal en sí mismo. El problema es que estamos más ocupados en lo que hacemos que en los resultados de lo que hacemos. ¿Por qué 7 de cada 10 capitalinos se sienten inseguros? Bueno, probablemente la respuesta del gobierno de la ciudad sea pues por los medios de comunicación. Bueno, tal vez, pero hay que estudiarlo. Y si una investigación empírica lo demuestra, qué importante sería saberlo, porque entonces habría que tomar decisiones de política pública fundadas en investigación empírica. ¿Cuánto tiempo me queda? Minuto y medio. Termino. Propongo 4 bases fundamentales, 4 ejes para una constitución de la Ciudad de México en materia de seguridad ciudadana. Primero, por supuesto, basada en un enfoque de derechos humanos. Ese es el eje articulador de toda la política. Segundo, basada en una ambición de construcción de políticas con base empírica. Para eso, creación del Centro de Investigación Aplicada. Tercero, migrar a un concepto de seguridad ciudadana, como el que nos estaba hablando el doctor Antonio Mirón, solamente que tenemos que bajarlo a indicadores. Y no solamente dejarlo en los discursos, hay que bajarlo a indicadores. Y uno de los indicadores fundamentales es nada menos que la confianza. Por último, reforma policial. A nombre de INCIDE, dejo aquí la propuesta. Creemos que la Constitución de la Ciudad de México es la oportunidad para crear la primera base constitucional de derechos humanos de la policía. Repito, proponemos crear la primera base constitucional de derechos humanos de la policía. Mientras la Ciudad de México no salde su deuda con la policía no va a saldar su deuda con la ciudad. Muchas gracias.